Hola, buenas tardes, ¿cómo les va? Vamos a ver una presentación relacionada con teledetección. Teledetección o sensoramiento remoto. Sensores remotos nos referimos a satélites artificiales que están orbitando alrededor de la Tierra y como se ve en esta imagen están captando imágenes de algún sector de la Tierra y la envían como una señal electromagnética a algún lugar, alguna antena que recibe esa información y la almacena y la pone a disposición de la gente que lo puede necesitar. Es decir, nosotros podemos, siempre decimos, podemos ir al campo y tomar datos con nuestros instrumentos, o muchas veces podemos adquirir información existente relevada por organismos oficiales o privados que nos brindan esta información. Bueno, entonces llamamos teledetección a todo sistema formado principalmente por satélites que están orbitando, satélites artificiales que están orbitando alrededor de la Tierra y que captan una parte de la superficie terrestre con sensores que van montados en esos satélites, son como cámaras fotográficas o escáneres, ya vamos a ver. Pero en definitiva la imagen que toman es energía que o bien es reflejada, energía reflejada del Sol, energía reflejada en la Tierra proveniente del Sol, o puede ser también energía que ellos mismos envían y que se refleja en la Tierra y que la vuelven a captar. Así reconocemos sensores activos, a estos que son capaces de emitir su propia fuente de energía y recibirlo nuevamente, o pasivos como este que vemos en esta imagen que capta la reflectancia, la energía reflejada por la Tierra, pero energía proveniente del Sol. Vamos a ver que cuando hablamos de resolución de los sensores, mayormente en general se habla de la resolución espacial, pero vamos a ver que pueden englobarse otros conceptos alrededor del término resolución. Eh, Resolución espacial es la primera que vemos y es la que yo les decía que más habitualmente se habla cuando se habla de la resolución de las imágenes satelitales. Hablamos siempre de imágenes satelitales porque son, como su nombre lo indica, imágenes digitales tomadas eh, en un sensor remoto y que se envían en forma electromagnética a la, a la Tierra, ¿no? No hay un proceso de revelado de una fotografía como ocurre en la fotografía aérea, sino que es una imagen digital. Porque muchas veces se habla de fotos satelitales, está mal decir fotos satelitales, imagen satelital. Bueno, resolución espacial, decía, está relacionada con el tamaño de píxel, es decir, cuanto más chiquito sea el píxel de la imagen, o mejor dicho, cuando el píxel represente un espacio más pequeño, se dice que el sensor tiene una mayor resolución que otro sensor que tiene un tamaño de píxel más grande. Eh, y esto tiene que ver también, el tamaño del píxel tiene que ver con, en definitiva, va a tener que ver con el tamaño del objeto más pequeño que se va a poder reconocer en una imagen. Cuanto más chico sea el tamaño del píxel, voy a poder reconocer en esa imagen cosas más chicas, voy a poder hacerle más zoom a esa imagen digital y identificar objetos más pequeños. En la medida que el píxel sea más grande, que es un píxel de 80 por 80, por ejemplo, de un sensor Landsat o de 30 por 30, claramente en uno de 80 por 80, por ejemplo, me va a promediar lo que yo tengo en esos 8 por 8, 64, casi 6.400 metros cuadrados, ¿no? Todo lo que encuentre en ese lugar, el sensor va a darme el valor promedio de la reflectancia de la Tierra en esos 6.000 metros cuadrados. Entonces no va a poder reconocer cosas pequeñas que estén dentro de ese sector. Cuanto más chiquito sea el tamaño de píxel,
un sensor que tiene un píxel de 10 por 10, bueno, 10 por 10 es 100 metros cuadrados, ¿no? Eh, en ese sector más pequeño, en esa imagen con píxeles más pequeños, yo voy a poder reconocer cosas de menor tamaño y voy a poder tener distintos valores de información, muchas más detalles de esa imagen. No voy a tener un único valor de reflectancia en esos 6.400 metros cuadrados, como les decía inicialmente, sino que voy a tener, serían 8 por 8, 64 valores distintos, y en consecuencia voy a poder reconocer 64 cosas distintas. En definitiva, cuanto más chiquito es el tamaño del píxel, más resolución tiene la imagen, más resolución espacial. Vamos a ver que hay otros tipos de resolución. Otra es la resolución espectral, es decir, qué rango del espectro electromagnético es capaz de reconocer un sensor en un satélite, qué banda. Vamos a ver que los distintos sensores tienen capacidad de reconocer distintas bandas del espectro electromagnético. Algunos tienen, o sea, son multibanda, es decir, permiten reconocer distintos espectros de todo el rango electromagnético y me permiten en consecuencia, analizando la reflectancia en esos distintos rangos del espectro, reconocer también distintas cosas, ya no por una cuestión de forma, sino por una cuestión de reflectancia. Los objetos reflejan distinto en función de si son seres vivos o no, si el suelo está húmedo o está seco, si la cobertura se trata de nieve, agua o suelo o vegetación. Es decir, no es solamente por una cuestión de forma y de tamaño del píxel que yo voy a poder reconocer cosas, sino también por en qué rango del espectro refleja más cada uno de esos elementos, ¿no? Otro aspecto que se reconoce como resolución de un sensor es la resolución temporal, que tiene que ver con cada cuánto tiempo un satélite vuelve a pasar por el mismo lugar. Es decir, sería lo que dice ahí la frecuencia de revisita. ¿Cuánto tarda en volver a pasar por el mismo lugar? Bueno, pasa cada 7 días, pasa cada 2 semanas. Bueno, cuanto más frecuentemente pase, más resolución temporal tengo y puedo analizar cómo es la variación temporal de algún fenómeno en particular que me interesa, qué sé yo, por ejemplo, el avance de un frente de fuego, el avance de una inundación, aspectos naturales, ¿no? que se puedan ir modificando a lo largo del tiempo. Estado de madurez de cultivos. Y un último aspecto que tiene que ver con la resolución es lo que se llama resolución radiométrica. Tiene que ver con el número de escalas de grises que reconoce en cada una de las imágenes que me presenta, qué sé yo. Por ejemplo, reconoce solo blanco y negro, sería una imagen de 2 opciones nomás, me daría o blanco o negro. O si tiene 4 opciones, sería blanco, negro, gris claro y gris oscuro. O si tiene 8 opciones, en general se van multiplicando de a 2 la resolución radiométrica, se habla de bits, van 2, 4, 8, 16, 32 y así sucesivamente. Cuanto mayor sea el número de valores que me puede permitir reconocer distintas escalas de grises, les decía yo, cuanto mayor sea la escala de grises, esta más amplia sea, me permite también reconocer distintas cosas, distintas coberturas. Acá en esta tabla tenemos un conjunto de satélites y sensores que se utilizan en nuestro país para obtener imágenes satelitales. Fíjense, ahí en la tabla esta dice, en la primera columna dice sistema, y ahí tienen los nombres de los satélites y los sensores.
El satélite es el cuerpo que está orbitando, se considera al cuerpo que está orbitando alrededor de la Tierra. El sensor es el elemento que capta la imagen de la Tierra y, como su nombre lo indica, sensa o percibe eso y bueno, el satélite después de alguna forma lo transmite en forma electromagnética a la Tierra y aquí en la Tierra lo captamos con antenas y demás. Pero bueno, en el primer caso, por ejemplo, tenemos el satélite Landsat, la plataforma sería Landsat, es un satélite yankee, y el sensor, que en el satélite Landsat van dos tipos de sensores, el mapeador temático, Thematic Mapper, como esa sigla que ven ahí, TM, Thematic Mapper, y hay otro que se llama barredor multiespectral, multiespectral scanning. El Thematic Mapper, por ejemplo, tiene una resolución espacial de 30 metros, es decir, cada píxel tiene 30 por 30, es decir, 900 metros cuadrados. Entonces, el sensor este va a promediar lo que encuentre en esos 900 metros cuadrados y me va a dar un valor de reflectancia. Y no va a poder reconocer lo que esté al interior de esos 900 metros cuadrados, ¿no? Me va a dar un valor único. Si hay en esos, fíjense, 900 metros cuadrados, una superficie interesante. Si hay una casa, hay un jardín y hay una pileta, qué sé yo, y un auto, obviamente de todo eso va a promediar la reflectancia de todo eso y me va a dar un único valor, ¿no? Bien, fíjense, después tienen la segunda columna, perdón, la tercera tienen lo que sería la resolución espectral, es decir, cuántas bandas del espectro electromagnético percibe este sensor mapeador temático. En este caso son 7 bandas, 3 en cada uno de los rangos del visible, es decir, en el rojo, en el verde y en el azul, una en cada uno de esos rangos, una en el infrarrojo cercano, 2 en el infrarrojo medio y una en el infrarrojo térmico. Es decir, son 3 bandas en el visible y 4 bandas en el infrarrojo, en distintos rangos del infrarrojo, que, bueno, yo les decía, en función de la reflectancia de los elementos en las distintas regiones del espectro electromagnético, uno puede valerse de eso para reconocer distintas coberturas, ¿no? A veces con el visible se reconocen algunas cosas, con el infrarrojo se reconocen otras, con el infrarrojo cercano unas, con el infrarrojo térmico otras. Entonces, en función de lo que uno pretende reconocer y determinar, utiliza una o más bandas del espectro. Luego tenemos la resolución temporal en la cuarta columna, que me indica cada cuántos días va a pasar el satélite por el mismo lugar en el cielo. Pasa cada 2 semanas aproximadamente, 16 días. Y la resolución radiométrica, 8 bits, me indica qué cantidad de escalas de grises me va a dar ese sensor, ¿no? 2 a la 8 sería el valor de número de valores distintos, desde el blanco hasta el negro, que me daría este sensor. Bueno, y tienen lo mismo para el resto de un conjunto de satélites, ¿no? El Spot es francés y también se utiliza mucho en la cartografía IGM digital, en las cartas de imágenes. Trabaja en 2 modos, pancromático y multiespectral, pancromático blanco y negro, multiespectral en imágenes en color. Bueno, y también tienen la resolución temporal, obviamente, como son 2 sensores en el mismo satélite, la resolución temporal es la misma, y la resolución radiométrica. Y tienen lo mismo para un conjunto de sensores, con un conjunto de satélites y sensores que también existen. Bien. Bueno, les decía que esta información, que es captada por sensores que están orbitando alrededor de la Tierra, es recibida en nuestro planeta por antenas específicas
particulares. En nuestro país, por ejemplo, tenemos en Córdoba este centro espacial Teófilo Tabanera, que recibe señales de estos satélites, capta las imágenes, las procesa y las pone a disposición de los usuarios, ¿no? Obviamente uno tiene que abonar una suma por cada una de esas imágenes. Bueno, acá tenemos imágenes de dos satélites meteorológicos de órbita cuasipolar. Vamos a ver que hay básicamente dos tipos de órbitas, cuasipolar, heliosincrónica y lo que se llama geoestacionaria. Ahora lo vamos a analizar más adelante. Este es un barredor, este es el satélite Landsat y este, fíjense, ahí tienen lo que llama el sensor que se llama barredor multiespectral scanning. Entonces el satélite va orbitando en sentido norte-sur, fíjense, la dirección en que orbita el planeta es en sentido norte-sur, siguiendo sería la línea de un meridiano aproximadamente, ¿no? Cuasipolar se dice la órbita porque pasa muy cerca de los polos. En la medida que va orbitando la Tierra en sentido norte-sur, va barriendo con una especie de escáner la Tierra en sentido izquierda-derecha, como se ve en esa imagen, ¿no es cierto? A partir de un espejo oscilante, como bien dice ahí, un escáner a partir de un espejo oscilante, y esa imagen es captada por 6 detectores, dice, por banda, y como tiene 4 bandas en las cuales reconoce información, son 6 por 4, 24 en total. Y en definitiva, capta información de distintos rangos del espectro electromagnético, y esa información que va barriendo y va analizando, la va enviando a la Tierra. Se va captando y se va enviando a la Tierra. Fíjense, ahí es el campo de vista, o sea, el ángulo de barrido del espejo ese termina dándome un ángulo de 12 grados hacia abajo. Y eso termina siendo, en función de la altura del satélite y el ángulo de ese barrido, termina teniendo, fíjense, un ancho de captación de esa imagen de 115 millas, ¿no? Una milla, acuérdense, era en el orden de 1,6 kilómetros, o sea que estos son en el orden de 160 a 180 kilómetros debe ser de ancho de la imagen del sensor del satélite este. El satélite que veíamos anteriormente, el Landsat, es un satélite pasivo, tiene un sensor pasivo, es decir, capta la información o la energía que la Tierra refleja de la energía que proviene del Sol. Es decir, parte de la energía que viene del Sol es absorbida en la Tierra y otra parte es reflejada. Los sensores pasivos lo que hacen es captar la energía reflejada por la Tierra, ¿no? La reflectancia, así se le llama, de la energía, lo que refleja la Tierra de la energía que proviene del Sol. Esos son sensores pasivos. Yo les decía que hay otros que son sensores activos, que envían pulsos de energía que se reflejan en la Tierra y vuelven al satélite y son captados nuevamente por sensores que tienen estos satélites. Estos se llaman sensores activos, entonces. Habitualmente son el radar, todos los que tienen nombre de radar y demás. Y yo les decía también, cuando vimos LIDAR, que existen LIDAR espaciales también montados en satélites. LIDAR también es un sensor activo, es decir, envía una onda de luz, láser, que se refleja en el planeta, vuelve al sensor y bueno, y en definitiva me permite captar información. Una cosa positiva que tienen estos sensores respecto a los pasivos es que pueden trabajar independientemente, bueno, de la hora del día, y o sea, si es de noche o de día, y de la nubosidad, porque la energía que
que transmiten habitualmente es capaz de pasar a través de las nubes. En esta diapo lo que vemos es el tiempo que tarda un satélite en dar una vuelta alrededor del planeta en función de la altura de su órbita, ¿no? Ahí tenemos la tabla, digamos, con la altura de la órbita del satélite. Un satélite se considera, siempre decimos, un cuerpo en caída permanente, ¿no? Eh, Hay un equilibrio en el satélite entre la fuerza de gravedad que atrae el satélite hacia la Tierra y la fuerza centrífuga, digamos, como está orbitando alrededor de la Tierra, hay una fuerza que trata de sacarlo, ¿no? De alejarlo de la Tierra. Entonces, esas dos fuerzas, la fuerza centrífuga y la fuerza de gravedad, están, digamos, equilibradas, y el satélite se mantiene ahí eh, orbitando alrededor de la Tierra siempre a una misma altura. Siempre se dice que es como un cuerpo en caída permanente. Pero bueno, en definitiva, fíjense lo que dice. Hay una relación muy estrecha entre la altura a la que orbita el satélite y el tiempo en que va a tardar en dar una vuelta alrededor de la Tierra en minutos, ¿no? Fíjense, obviamente cuanto más cerca de la Tierra está, la fuerza de la atracción de la gravedad va a ser mayor, y en consecuencia la velocidad que va a tener que tener el satélite para no caerse y en consecuencia generar una fuerza centrífuga que compense esa fuerza gravitatoria mayor, por ser que está cerca de la Tierra, va a tener que ser mayor. Entonces fíjense, estando a 370 kilómetros de altura, tiene que dar una vuelta a la Tierra en 91 minutos, es decir, en 1 hora y media. En la medida que esa altura va creciendo, ya la fuerza de gravedad va a ser menor, y bueno, la velocidad externa, la velocidad, digamos, de en que va, a la cual va a estar recorriendo su órbita, no tiene que ser tan grande, y entonces claramente tarda cada vez más tiempo en dar una vuelta alrededor de la Tierra. Qué sé yo, a 800 kilómetros de altura tarda unos minutos más, 10 minutos más. A 1100 kilómetros de altura tarda 107 minutos. Y fíjense que hay un valor de altura, 35.970 kilómetros de altura. A esa altura el satélite va a tardar 1440 minutos en dar una vuelta a la Tierra. Y este valor tiene una particularidad, fíjense. eh, si ustedes hacen 60 por 24, les da 1440. Es decir, un satélite que esté a 35.000, casi 36.000 kilómetros de altura, va a tardar un día en dar una vuelta a la Tierra. ¿Está bien? Entonces, los satélites que se llaman geoestacionarios, que van acompañando a la Tierra en su movimiento de rotación y en consecuencia siempre estarían en la misma posición del cielo, es decir, no modificarían su posición. Si uno tuviese la posibilidad de verlos ahí en el cielo, siempre estarían al mismo punto, nunca girarían alrededor de la Tierra, porque van acompañando a la Tierra en su movimiento de rotación. A esos satélites se los llama geoestacionarios. Bueno, para que puedan tener una órbita geoestacionaria, tiene que estar a 36.000 kilómetros casi de altura, para que tengan un periodo de giro alrededor de la Tierra igual a un día. Muchos satélites meteorológicos que van acompañando a la Tierra y que uno le puede servir esa imagen permanente de la Tierra en la misma posición para ver cómo se están desplazando las nubes y demás. Ahora vamos a ver algún otro ejemplo de satélite geoestacionario. Bueno, lógicamente, cuanto más cercana es la órbita al planeta, la fricción con la atmósfera es más densa, y como van a mayor velocidad, les decía yo, esos satélites, eh, lógicamente tiene una fricción más grande, y la vida útil del satélite
va siendo cada vez menor. Qué sé yo, ahí dice un satélite que está a 200 kilómetros de altura, no dura más allá que 1 o 2 semanas. Mientras que ya a 500 kilómetros puede durar varios años, y si está a 1000 kilómetros, mucho más. Es decir, la fricción con la atmósfera aumenta mucho en la medida que la altura de la órbita se reduce, ¿no? En esta imagen tenemos los dos tipos de órbitas, yo les decía. eh, Satélites de órbita cuasipolar, como el que se ve ahí cerquita de la Tierra, orbitándola en sentido norte-sur, y que va captando una franja de la Tierra, como veíamos hoy en el barredor multiespectral del Landsat, por ejemplo, que va captando una franja de la Tierra, que la va escaneando. Bueno, esos tienen habitualmente una órbita cuasipolar. ¿eh? Eh, Fíjense que acá más alejado está lo que se llama un satélite geoestacionario, ¿eh? Que va a tener una órbita, decíamos, que va a estar a una altura aproximadamente de 36.000 kilómetros, ¿no? Ese satélite, fíjense, geoestacionario, va a estar enfocando siempre una porción de la Tierra, y va a ir acompañando en su movimiento de rotación alrededor de la Tierra al movimiento propio de rotación de la Tierra. Entonces, va rotando a la misma velocidad que gira la Tierra. Entonces siempre enfoca la misma cara de la Tierra. Qué sé yo, ahí está enfocando, por ejemplo, todo África, Europa, la península arábiga, capaz que llega un poquito a Sudamérica ahí. Y siempre va enfocando esa parte de la Tierra, ¿no? Entonces yo siempre tengo el satélite geoestacionario ahí en la misma posición, ¿está bien? Estos satélites son utilizados, yo les decía, para imágenes, que yo, eh, para seguir el clima, por ejemplo, pero también para comunicaciones, por ejemplo, o para mandar señal en los sistemas de DirecTV y demás, tienen este tipo de satélites. Vieron que cuando se enfoca una antena de DirecTV siempre se busca una posición en el cielo determinada, en una región determinada, siempre todas las antenas de DirecTV apuntan hacia el mismo lugar. ¿Por qué apuntan hacia ese lugar? Bueno, porque ahí, en esa dirección, hay un satélite geoestacionario enviando la señal de DirecTV. Bueno, los satélites geoestacionarios entonces acompañan a la Tierra en su movimiento de rotación. Están siempre en la misma posición del cielo. Si uno pudiese verlo con un largavista, con un telescopio, siempre lo vería en la misma dirección. Esta es una imagen del espectro electromagnético. Tiene obviamente un amplio rango el espectro electromagnético, y nuestros satélites, los sensores que van montados en los satélites, van a observar o van a captar información de una parte de ese espectro, obviamente. Lo más común es que capten el espectro en rango visible, las tres bandas del rango visible, azul, verde y rojo, y que también capten en algún caso el infrarrojo reflejado, el infrarrojo cercano lo llamamos, y el infrarrojo térmico. En general en ese lugar del espectro es que captan la información en en distintas bandas, digamos. Fíjense ahí en el visible, va desde 0,4 a 0,7 nanómetros el rango visible. Eh, de 0,4 a 0,5 es azul, de 0,5 a 0,6 es verde, de 0,6 a 0,7 es el rojo. En función de la reflectancia en distintos rangos del espectro electromagnético es que uno puede diferenciar distintas coberturas en la Tierra, ¿no? Qué sé yo, por ejemplo, ahí la nieve tiene una reflectancia, como dice la tabla esta, del 80-90%, es decir, refleja mucho de toda la energía que proviene del Sol, ¿no? Refleja la mayor parte. En cambio, un campo arado, por ejemplo, que se ve en general de color negro, eh, refleja muy poco, refleja el 15%, es decir, vieron, los colores claros habitualmente reflejan, en la medida que
algo es blanco o es muy claro, refleja mucho. Mientras que si algo es oscuro o negro, es que absorbe mucho, absorbe toda la energía que, que recibe. Bueno, que sea un cultivo de trigo, absorbe, perdón, refleja el 15-25%. La arena seca, la arena húmeda, fíjense distintos valores de reflectancia. Cultivos, distintos tipos de cultivos tienen distintos tipos de reflectancia. Es decir, en definitiva, en función de la reflectancia, en distintos rangos del espectro, uno puede diferenciar distintas coberturas. Bueno, por ejemplo, acá tienen lo que es la reflectancia de una hoja, ¿no? De una hoja de un vegetal, una hoja sana, como bien dice ahí. Eh, Fíjense que la mayor reflectancia está después de los 0,7 nanómetros, ¿no? Es decir, en el rango no visible, lo que se llama infrarrojo cercano, eh, sería lo que se utilizaría para poder diferenciar claramente dónde hay vegetación. Eh, Mientras que en el visible, fíjense que si yo tengo que reconocer algo, vegetación, en el rango del visible, tiene un pico en el verde. Yo les decía que es el rango medio, ¿no? Estaba azul, verde y rojo. 0,4, 0,5 era azul, 0,5 a 0,6 era verde y 0,6, 0,7 era rojo. Acá tengo un pico en el visible dentro del verde, es decir, si yo quiero diferenciar, digamos, vegetación en el rango visible, optaría por ver dónde hay mucha reflectancia en el verde, ¿no? Pero es más práctico, si yo tengo una imagen multibanda, reconocer la vegetación por el gran pico que tiene en el rango del infrarrojo cercano, que es lo que no vemos, yo le decía, por encima de 0,7, 0,8 micrómetros. Bueno, acá tenemos, fíjense, una imagen de la reflectancia de un suelo arcilloso con distintos grados de humedad, ¿no? Y fíjense, la reflectancia es mayor en la medida, la curva, fíjense, las distintas curvas implican distintos grados de humedad, que yo la curva superior, el suelo tiene un 0,8% de humedad, y la curva de abajo de todo tiene un 20% de humedad, ¿no? La mayor reflectancia se da en el suelo seco, es decir, el suelo seco va a ser más claro, y va a reflejar en mayor medida la energía proveniente del sol, ¿no? Mientras que un suelo, el suelo más húmedo va a ser más oscuro, y va a absorber más energía y va a reflejar menos. Y en todo el rango, digamos, fíjense que la reflectancia del suelo, en definitiva, eh, tiene la misma forma, la firma espectral en los distintos rangos de humedad. Eh, pero lo que varía es el grado, digamos, puedo reconocer la humedad por el grado de reflectancia en cada uno de esos rangos. Acá tenemos otra imagen que señala la diferencia entre agua clara y agua turbia, cómo se diferencian las firmas espectrales, cómo difieren los picos y la forma, además, del rango espectral. Acá les presentamos un video que lo pueden ubicar en YouTube con este título, UNED 2011, teledetección, la observación de la Tierra desde el espacio. Les copio abajo el link con el cual pueden entrar también. Es un video de un profesor español que hace mucho que trabaja en esto y es muy didáctico el video. Abarca todos los temas que hemos estado tratando en esta presentación y un poco más. Y además en forma muy visual, está muy bien realizado. Eh, Habla desde los distintos satélites, los distintos sensores, eh, y, y habla después también de cómo se pueden procesar esas imágenes digitales, cómo se pueden visualizar, qué posibilidades nos dan el análisis de estas distintas imágenes.
el análisis del crecimiento poblacional, por ejemplo, cómo el observar aspectos climáticos, la evolución de aspectos climáticos, la evolución de desastres ambientales. Míranlo, es muy interesante y muy didáctico. Y aparte engloba buena parte de todos los temas que hemos estado tratando. Las imágenes satelitales, en definitiva, son imágenes digitales, les decía yo, y están compuestas, digamos, por píxeles, y cada uno de esos píxeles forma parte o tiene como referencia una coordenada dada por una línea, por una columna, y cada píxel, les decía, tiene un valor asignado de reflectancia en alguna banda del espectro electromagnético. Esto es lo que sería una información digital, digamos, de una imagen satelital, de un satélite o de un sensor que provee información en varias bandas, en multibanda. Es decir, en una capa vamos a tener la información en una banda del espectro electromagnético, en la capa de abajo vamos a tener la información del mismo sector, pero en otra banda del espectro, y así sucesivamente. Vamos a tener una capa por cada banda del espectro que tome el sensor. En la imagen que sigue vamos a seguir viendo lo mismo. A ver, aquí está. ¿Ven? Es decir, cada píxel está formado podríamos decir que tiene dos coordenadas dadas por una línea, por la línea y por la columna a la que pertenece, que es la línea I, dice ahí, y la columna J, ¿no? Y tiene su valor de reflectancia en la banda número 1, en gamma 1, digamos, una longitud de onda determinado, su reflectancia en la banda 2 y así en las distintas bandas. Es decir, una imagen multibanda, vamos a tener superpuestas capas de información, y cada píxel va a estar formado por una coordenada de latitud, de longitud, y va a estar asociado a un valor de reflectancia en cada una de esas bandas. Vamos a tener tantos valores de reflectancia como bandas tenga la imagen captada. La información de estas imágenes satelitales es habitualmente administrada, procesada y analizada con lo que se llaman sistemas de información geográfica, que no son otra cosa que programas o software que permiten trabajar con estas bandas, con estas imágenes que tienen información georreferenciada, es decir, cada punto está asociado, o cada píxel está asociado a una latitud y a una longitud, ¿no? A unas coordenadas geográficas determinadas. Los sistemas de información geográfica habitualmente también se los llaman SIG, como la sigla en español, o GIS, que es la sigla en inglés, Geographic Information System. Pero básicamente, les decía, son software, son programas que acumulan datos, son como una base de datos, y bueno, básicamente guardan esa información, la podemos recuperar a posteriori, la podemos analizar, procesar, y finalmente podemos visualizar datos, pero esos datos son georreferenciados. Cada píxel tiene su latitud y su longitud. Habitualmente se analizan estos datos en los sistemas de información geográfico en diferentes capas o layers se llaman, ¿no? Y cada una de esas capas tiene alguna característica en particular que nos interese, qué sé yo. Por ejemplo, ahí en eso que estamos viendo, perdón, en la capa superior hay un mapa que dice elevación, ¿no? Una capa que dice elevación y tiene curvas de nivel, ¿no?
La siguiente capa tiene se llama hidrología, entonces tiene los distintos cursos de agua que hay en ese lugar. La siguiente dice transporte, evidentemente está hablando de los caminos, de las vías férreas eh, que hay en la zona, en ese sector. En la cuarta capa tengo una capa que me indica los suelos que hay, la aptitud de los distintos suelos que están contemplados en ese lugar. La siguiente tiene una capa de geología que me indicaría bueno, cómo es la formación geológica de cada uno de esos sectores. Ownership, la siguiente capa, se refiere a la edición catastral que tendrían ese lugar, ¿no? Hasta dónde van las parcelas en cada lugar. La siguiente capa dice datos de sitios de datos, o sea, son datos puntuales relevados en cada uno de esos lugares, qué sé yo, uno podría haber tomado ahí muestras de suelos o muestras de vegetación o haber hecho un relevamiento, por ejemplo, con una estación total de elementos que encuentra en ese sector y bueno, los ha cargado en esta capa. La última capa que dice Imagery es una imagen satelital que está formada, como ven, por píxeles. Entonces, bueno, en estas distintas capas uno puede prender y apagar esas capas y puede generar también funciones lógicas, qué sé yo. Si yo estoy por encima de una determinada cota y tengo un determinado suelo y la geología de ese lugar es tal, bueno, podría asumir que el riesgo de erosión de ese lugar sea o alto o medio o bajo. Es decir, uno a posteriori puede generar con estos GIS funciones lógicas, es decir, si se da esta condición y además esta otra y además esta otra, bueno, tengo como resultado una alta probabilidad de erosión o una probabilidad de erosión baja o la función que sea, ¿no? Estamos hablando de erosión, pero podría ser otras funciones relacionadas con la ubicación. En los sistemas de información geográfico habitualmente se puede trabajar en dos modos, que se llaman modo vectorial o modo raster. En el modo vectorial habitualmente uno puede definir o puntos, o líneas, o polígonos, básicamente. Mientras que en el modo vectorial cada sector está vinculado a un píxel. Entonces, cada píxel tiene su valor, digamos, de reflectancia o demás. Entonces, los dos modos conviven en los sistemas de información geográfica y se utilizan. Van a tener una presentación de un GIS realizada por Ezequiel Pereira, como de aplicación, digamos, de una función práctica de un sistema de información geográfica, cómo se opera con esos programas. Hay varios, hay algunos libres, hay otros que son pagos y son muchas veces muy caros. Pero bueno, van a tener una explicación de cómo operar con uno de ellos, de Ezequiel. Les recomiendo que la miren, les va a servir para terminar de comprender cómo se trabaja en estos programitas. Bueno, nada, les mando un abrazo, espero que les sirva la presentación.